Hermano, pues vamos a dar inicio a este consecutivo que hemos estado reflexionando acerca de Romanos. Bueno, estos 3 capítulos que vamos el día de hoy a comentar, pues realmente tienen también su carácter, cada uno de estos capítulos. Y yo creo que si yo pudiera darles un título a estos 3 capítulos, sería un propósito común. Y quisiera que iniciáramos, bueno, orando, desde luego, dando gracias a Dios por este tiempo que hemos estado con bien y vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites este día volvernos a reunir, poder meditar tu palabra y poder, Señor, saber que tú tienes control en todas las cosas. Gracias, Padre, porque nada absolutamente de lo que traes a nuestra vida está de más, todo tiene un propósito, todo cumple un objetivo en la vida de cada uno de nosotros y también de nuestras naciones. Señor, rogamos que como familia en la fe podamos estar conscientes, Dios, de todo lo que tú estás haciendo en este tiempo a favor nuestro y que también nosotros podamos estar prestos, Señor, a escucharte y poder atender a la voz de tu llamado. Te damos gracias, Dios, gracias, Señor Jesús, por tu intercesión permanente delante del Padre, pero también gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que provocas en nosotros el querer como el hacer también, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender tu palabra, abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón y enséñanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, con esta preciosa oración, pues bueno, ya estamos en las manos del Señor y vamos a iniciar con este estudio formidable de Romanos y vamos a iniciar con el 12. Sí quisiera, hermanos, tomar aquí algunos versículos por cuestiones nuevamente de la dinámica que hemos establecido, pues no podemos ir uno por uno. Pero sí quisiera leer algunos en donde yo veo que tenemos que detenernos porque es fundamental. Y en Romanos 12, 1, tenemos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí me voy a detener tantito. Fíjate, hermano, qué poderosa palabra de inicio de este capítulo. El Señor quiere que nosotros podamos presentarnos, ¿verdad?, delante de Él en un sacrificio vivo. Y esto de sacrificio vivo es definitivamente que nos remonta al Antiguo Testamento, al libro de Levíticos, capítulo 1, en donde tú te vas a encontrar con este tipo de ofrendas y de holocausto que se llevaba a cabo y tú te vas a encontrar prácticamente, para no ahondar mucho en esto, te vas a encontrar que para poder un hijo de un levita poder ponerse al servicio del Señor, tenía que hacer todo un ritual, pero había que uno hacer una ofrenda primero por el pecado, por si acaso, ¿verdad? Había en la vida de ellos o de los hijos alguna situación que se tuviera que poner a cuentas con el Señor, pues definitivamente esta ofrenda por el pecado era necesaria que se llevara a cabo. Pero también había una ofrenda después de esta que se presentaba por el pecado, también había una ofrenda que se tenía que hacer para consagración. Y esta ofrenda bueno, es interesante cómo se llevaba a cabo estos sacrificios porque pues tenías que presentar o tenían que presentar este animalito, vamos a pensar que era un cordero que se presentaba delante del sacerdote y la persona que lo presentaba tenía que poner su mano sobre la cabeza de este animal y con la otra al poder degollar al animal, pero identificarse con el animal y poder en el momento de la entrega de ese pecado,
poder entregar también la vida de ese animal. Realmente era algo que la persona lo tenía que sentir, le tenía que doler, pero a fuerza de estas continuas presentaciones que se hacían por el pecado y también en el caso ya de los sacerdotes, pues era una vez y para siempre, pero era una presentación para ser consagrados para el servicio. Y aquí la invitación que Pablo hace es precisamente esa, ¿no? En la que nosotros nos presentemos delante del Señor nuestros cuerpos. Aquí es importante porque yo voy a ver en este capítulo 12 que todo el ser de una persona tiene que estar dedicado al Señor. Y lo vamos a ver ahorita por partes. Pero esta parte o primera parte que se refiere a los cuerpos a los cuerpos que tenían que ser presentados, dice la escritura, en sacrificio vivo, dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y bueno, aquí yo quiero comentarte nada más este término de consagración es un acto por el que una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto al Señor. Y es esta dedicación que se hacía, pues de alguna manera, aunque era en el Antiguo Testamento y fue para los levitas, hay que recordar que también en el Éxodo 13, 2 está haciéndose un compromiso con el Señor de los primogénitos, de todo animal y de todo humano, ¿verdad? Tenían que ser ofrecidos al Señor, le pertenecían todo primogénito. Pero también, fíjate que en Éxodo 19, del 5 al 6, y esa parte sí me gustaría que la leyéramos, porque el Señor tiene una visión de así inmediata, pero también a mediano y a largo plazo. Y nosotros podemos encontrar aquí en Éxodo 19, del 5 al 6, una parte hermosa, porque cuando tú te consagras, te apartas para el Señor, para su servicio, cuando tú decides por el Señor en el seguirlo, primero en el identificarte, pero también en el seguirlo, hay una expresión hermosa de parte del Señor, porque dice que si nosotros dedicamos nuestras vidas a Él, dice la palabra de Dios en Éxodo 19, del 5 y 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y bueno, yo no sé si tú puedes vislumbrarte como ese especial tesoro del Señor, porque si tú te puedes mirar como parte de ese especial tesoro de Dios, pues entonces estamos en el lugar correcto, estamos con la persona correcta y estamos en el momento correcto. Y esta parte que dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, gente apartada, gente que se ha dedicado. Aquí la palabra santo y consagración vienen a ser palabras que son sinónimas porque tú te apartas de aquello que a Dios no le agrada para hacer su obra, para seguir sus pasos, para seguir su caminar. Y entonces aquí estamos hablando de que el Señor tenía a mediano y a largo plazo no solamente que la tribu de los levitas o un grupo solamente pudiera llevar a cabo la obra, sino que ésta pudiera ser más incluyente, más expansiva, fíjate, porque también nos está incluyendo a nosotros los gentiles, los que no provenimos de un origen judío, y entonces también el Señor está pensando en este momento también en nosotros. Y
esta parte de que presentemos nuestro cuerpo, está hablando de los cuerpos, aunque dice está en plural, ciertamente ya hubo un sacrificio único y perfecto que fue el del Señor Jesús. Esa palabra dice que dice cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio fue uno, fue el del Señor Jesús, fue uno, fue completo, fue total y fue perfecto. Y hay unas, yo lo podría mencionar como características y consecuencias que se tienen de esta dedicación, de esta consagración. Y me llamó mucho la atención esta palabra ruego, fíjate. Cuando tú ves en el original esta palabra ruego, ya no ves que el que está hablando es Pablo, sino que la palabra con la que se identifica esta palabra ruego es paracletos. Es como si el Espíritu Santo estuviera en primera persona pidiéndote que por las misericordias de Dios en tu vida, ahora tú te presentes delante de Él en sacrificio, como aquel cordero, ¿verdad? Que fue puesto, obviamente, para un sacrificio, para una dedicación, para el bien de otro. Pues bueno, esto lo hizo Jesús, pero de alguna manera también el Señor quiere una entrega tuya para este ministerio, que es el compartir la palabra. Y esta palabra de ruego es la palabra paracletos. Y es como yo la puedo interpretar como que deja de hablar Pablo y se convierte en primera persona el Espíritu Santo y Él es el que nos está, reitero, invitando a presentarnos por las misericordias del Dios delante de Él como un sacrificio. Y esta es una presentación, hermano, voluntaria, porque Dios no está ni va a obligar jamás a nadie. Por otro lado, pues tiene que ser una presentación gustosa, con gozo, porque si tú has entendido lo que el Señor Jesús ha hecho en tu vida y puedes en la gracia de Dios, ya en algún momento yo te lo explicaba, la gracia de Dios te permite poder ver a aquel que se entregó en su magnitud y poderte ver tú también, que fuiste tú el motivo por el cual el Señor Jesús llegó hasta ese punto de dolor, de entrega, de sacrificio, ¿no? En donde toda su sangre fue derramada por toda la humanidad y fue precisamente para la liberación de este pecado y poder nuevamente estar en comunión con su papá. Y también, hermanos, tiene que ser una consagración definitiva. Una vez que el animal era presentado delante del sacerdote y una vez que este hombre que presentaba este animal y ponía su mano sobre su cabeza, confesaba la situación que había hecho y le daba el corte en el cuello del animal para darle muerte, ya no había marcha atrás. Ya era algo que ya no había vuelta atrás, no había nuevamente el que este animal pudiera volver a la vida. Ya había sido entregado, había sido ofrecido, pues el sacerdote ahora tenía que hacer la función de quitarle completamente la piel a este animal, el pelo, y pues había la parte gruesa de este animal que se ponía en el holocausto para que fuera consumida por ese fuego y todo lo que tenía que ver con el cabello o el pelo del animal, las cosas internas del animal, incluyendo el estiércol del animal, todo eso tenía que ser llevado fuera, quemado fuera de este lugar donde se tenía se hacía el sacrificio. Porque obviamente nada de eso en la quema o en el holocausto era agradable más que la grosura de este animal, lo que subía a Jehová como un olor grato, agradable. Entonces,
fíjate, en esta parte del sacrificio, hablando de que es voluntario, de que tiene que hacerse con gusto y que era una consagración definitiva, pues aquí hay una entrega, ahora era una sombra de lo que el Señor ahora nos está pidiendo con respecto a nuestro ser, a nuestro cuerpo, en donde tus ojos y tus ojos tenían que estar puestos en Él, tus oídos tenían que estar abiertos también a la voz de Dios, tus manos ahora serían empleadas por el Señor y pues también los pies en ese andar con Él, en el buscar sus caminos, seguir sus huellas, seguir sus pisadas, un camino angosto, pero ciertamente que conduciría, ¿verdad?, al camino que Dios había trazado para que nosotros anduviéramos en Él y obviamente en ese camino vamos a encontrar cosas buenas, cosas hermosas, cosas que el Señor preparó para nosotros. Y todos nuestros sentidos, hermano, todo nuestro ser corporal, pues también tenía que estar sujeto a la voluntad del Señor, en donde pudiéramos estar nosotros alertas a las cosas espirituales. Entonces, esta parte es interesante porque, te digo, no hay marcha atrás, porque una vez que uno toma una decisión por el Señor, tú quedas inscrito en ese libro de la vida, pero también tu posición cambia. Y a medida que nosotros pues hemos venido estudiando en el libro de Romanos, que es un libro que nos está enseñando doctrina, pero también nos está enseñando este caminar cristiano, cómo es que inició, cómo es que va continuando, estamos llegando ahorita a un punto clave porque todo eso tiene un propósito, hermano. Todo esa entrega que ahora tú haces del Señor, toda esa identificación que tú haces con lo que Él hizo y que ahora tú deseas continuar, pues bueno, también lleva un propósito y es un propósito que no beneficia solamente a tu vida, sino todo tu entorno y todos los que están alrededor de ti. O sea, es un propósito común, pero es un propósito expansivo también. Y otra de las cosas que yo puedo ver en esta consagración, pues que también hay un involucramiento en la cuestión espiritual en cuanto a que nosotros vamos a ser, em, de alguna manera, si yo lo quiero decir de esta manera, empoderados por parte del Señor, una vez de que nosotros hemos aceptado al Señor, hemos sido empoderados con dones espirituales que van a servir para la obra. Y estos dones pues son otorgados por el Espíritu Santo y que cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues vamos a tener una función. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en este capítulo 12. Y también es una ofrenda agradable al Señor porque nosotros tenemos ya en nosotros la vida de Cristo y la vida de Cristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros está en nosotros y ahora nosotros por medio de Jesucristo también somos esa ofrenda agradable, olor grato al Padre por la apropiación de esta obra tan grande que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y fíjate nada más que podemos seguir hablando aquí sobre los efectos que tiene la consagración en este versículo 2 que prácticamente son los dos que quiero que podamos considerar para poder avanzar en este estudio. Dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera palabra, conforméis. Esta palabra conforméis es una palabra muy interesante porque es suschematizo. Si tú la escuchas, a lo mejor de momento no te viene ninguna palabra referente, pero si la digo de esta manera, esquematizo. Suena esta palabra a un esquema, a algo
que ya está conformado a un modelo, a un diseño. Y dice aquí que no nos conformemos, que no estemos esquematizados al diseño que nos está poniendo, pues no hay otro, el príncipe de este mundo, y que nos acomodemos a ese modelo o a ese diseño que él ha hecho, y sino que nosotros podamos ser renovados, no solamente renovados, sino transformados. Porque fíjate que esta palabra dice que tiende a estar conforme o de una manera aparente o superficial, es eso también, al sistema de este mundo. El Señor no quiere que te conformes, el Señor no quiere que seas de apariencia o que seas superficial en las cosas de Dios. De verdad, cuando uno platica con personas que uno sabe que no han hecho su decisión por Cristo, que no existe una comunión con el Padre, pues podemos ver esta parte del esquematizo, una parte ya dada en donde ellos están muy a gustos y muy conformes, pero es precisamente porque en esa comodidad no quieren ser estorbados, porque eso es lo que les agrada, porque eso es lo que les gusta, porque eso va de acuerdo a sus planes personales. Pero aquí lo que está haciendo Pablo y que es la invitación del Espíritu Santo es a que no te esquematices, no te conformes, no estés de acuerdo en esa superficialidad que el diablo te está poniendo delante de ti, sino que tú seas capaz, ¿verdad?, de romper con ese molde, con ese esquema y puedas ser transformado a la manera de pensar de nuestro Señor. Ahora, otra cosa que yo puedo ver aquí que es así muy interesante. Fíjate que existe eh, cosas explícitas. Por ejemplo, a separarnos, a la separación. Por otro lado, también nos lleva a una renovación de nuestro propio yo, de quién somos, porque nuestra posición en Cristo ha cambiado. Entonces, ahora tiene que haber una transformación en nosotros. De ser el punto central ser egoístas, hermanos, pues tenemos que ser ahora humildes. Tenemos que reconocer nuestra gran necesidad que tenemos del Señor. Tenemos que romper inclusive con nuestra individualidad para que nosotros podamos expresar no solamente a los cercanos, sino al cuerpo de Cristo, donde quiera que se encuentre, pues también ese don que Él nos ha dotado para poder hacer las cosas suyas. Y esta parte de la voluntad de Dios, aquí yo puedo ver que sigue 3 pasos. Aunque aquí nos dice como características, yo quisiera que ahora tú pudieras verla como pasos porque esta voluntad de Dios tiene un aspecto positivo que el Señor quiere que tú tomes. Dice que la voluntad de Dios es buena, ¿no? Es buena. Por otro lado, existe otro paso también en esta voluntad de Dios, en este caminar con Dios, que además de ser bueno, pues también hay un comparativo con relación a todo lo que pudieras encontrar en el mundo, en el esquematizo que está en el mundo. Es que también esta voluntad de Dios que quiere que tú experimentes es que esta voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué? Porque tú has sido aceptado por el Señor, has sido adoptado por Él y ahora le perteneces. Entonces, ahora, pues si tú has entendido esta parte, entonces ahora tú lo complaces a Él. Ya no hay el solamente yo, sino también una complacencia a Él para que Él pueda también expresarte, ¿verdad? Ese agrado que tiene de ti, ese gozo que tiene de ti. Y por otro lado también en este caminar de la voluntad de Dios a la que nos invita el Espíritu Santo es también que es superlativo, tiene un grado superlativo, hermano, porque dice que esta voluntad de Dios es perfecta. Ahí ya no hay nada comparable a eso.
es algo que está no solamente allá cuando tú partas de este mundo, no. Esta voluntad de Dios ya la ejerces y la vives desde esta tierra. Y este superlativo, este grado superlativo en los pasos, ¿verdad? De este caminar con el Señor, pues también te lleva a que tú puedas hacer uso de todos los recursos que Dios está poniendo delante de ti. Fíjate, hermano, que bueno, no se compara en lo absoluto, pero cuando uno ignora, por ejemplo, hablándote de este tiempo en lo personal, que nos han estado capacitando en cursos con herramientas digitales, pues bueno, para personas que son a lo mejor de mi edad o de mi época, pues bueno, a lo mejor son cosas que nos han costado trabajo, que nos implica una comprensión mayor. No venimos con eso desde chiquitos como a lo mejor nuestros hijos, o a lo mejor si tú ya eres abuelita, pues con tus nietos que están pequeños, pero tú les ves habilidades digitales súper increíbles y no les da temor de meterse acá, de acá y lo otro y lo otro y lo otro, y sin temor te enseñan, ¿no? Y están muy chiquititos y a lo mejor ni capacitados. Bueno, pues tú no conocías esas herramientas que estaban a tu alcance, que podían facilitarte tu labor, ¿no? En el caso nuestro, pues ahorita en este tiempo de confinamiento, pues se está pensando que esto puede proyectarse todavía a unos meses más, pero el problema que tenemos es que no todos nuestros niños están o tienen la posibilidad de un dispositivo a su alcance que puedan ellos utilizar en momento real, ¿verdad? Pero sí, pues conectarse en algún momento, porque también esa facilidad la tienen estas herramientas, de que en el momento en el que ellos se incorporen a la actividad, ellos pueden echar mano de todo lo que se ha preparado para ellos y poderlo hacer en un tiempo, y también ser evaluados ellos mismos y en ese momento saber su avance de su conocimiento. Pero fíjate, son cosas que están al alcance de todos, pero en la ignorancia pues no las utilizas. Pero en las cosas del Señor, yo sí quiero llamar la atención, porque hay cosas que Dios ha puesto en nosotros y a lo mejor por ignorancia, a lo mejor porque no nos hemos metido un poquito más en el estudio de la Escritura o en ese intercambio como cuerpo de Cristo, para poder unir todos esas colaboraciones, todos esos esfuerzos, ¿verdad?, de cada uno para lograr ser más eficaces en la obra del Señor. Y eso es también de lo que nos está o nos va a hablar este capítulo 12. Por otro lado, lo que yo puedo ver también en este pequeño versículo, es de que nosotros tenemos que ver que en medio de esta invitación, pues está este servicio, porque nosotros tenemos que ver que a mayor comunión que tengamos con el Señor, vamos a tener una mayor posibilidad para servirle, pero también vamos a encontrar en el conjunto de lo que cada uno puede aportar. Entonces podemos ver cómo hay una mayor posibilidad de trabajo en equipo, y en donde estos dones no se contraponen, sino que se complementan, se unen para un propósito común. Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque es precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, pero también para que en nuestra sociedad nosotros podamos ser de impacto. Por otro lado, hermano, yo quiero que en esta parte nosotros hemos estado compartiendo contigo en, en el WhatsApp algunos devocionales que son de Rick Warren, en donde a últimas fechas hemos estado leyendo acerca de estos dones. Porque fíjate que aquí habla en el servicio de estos dones espirituales, estos dones que recibimos cuando nosotros aceptamos al Señor. Y
Es importante, hermano, que si nosotros podemos presentar todo nuestro ser delante del Señor como un sacrificio, ¿verdad? Disponibles para Dios, para el Señor, para la obra, pues entonces ahora nosotros podemos ver otro elemento también de nuestro ser que es el alma, que es precisamente lo que acabamos de hablar, una renovación de la mente, en donde no estamos conformados ya al esquema que está presentándonos el príncipe de este mundo, sino que estamos siendo transformados, ¿verdad? En una renovación del entender, del comprender para qué estamos en esta vida, porque de forma personal tú tienes también habilidades con las que el Señor te ha enviado para el servicio social, pero también que se van a complementar con los dones espirituales cuando tú logras hacer ese contacto con el Señor Jesús y aceptarlo, y entonces viene una nueva dotación, ¿verdad? Mayor para poderla poner al servicio. Y fíjate, dice en el versículo 11, nada más quiero hablarte de esto para que veas que aquí están los tres elementos. Dice que en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, fíjate, aquí tenemos los tres elementos que te decía de un ser, del ser de una persona. Tenemos el cuerpo, tenemos la mente, que es parte del alma, pero si está tu mente siendo transformada, pues por ende también tus emociones van a ser controladas, van a ser modeladas, pero también tu voluntad va a, por default, a llevar otro caminar, otro rumbo. Estos pasos que acabamos de ver de la voluntad de Dios, en donde nosotros no vamos a tener comparación con las cosas de Dios, y definitivamente son cosas perfectas. No hay nada que se le pueda parecer, ni comparar, ni atribuir como paralelo, ni mejor, sino que estas están por encima de todas las cosas que pueda ofrecernos este mundo. Y el espíritu ferviente, el espíritu en donde está ese anhelar la comunión con Dios, ese anhelar que el Señor sea tu guía, sea quien dirija tu caminar cada día. Y ahorita vamos a ir viendo también cómo estos, porque esta parte final de Pablo en Romanos yo la veo muy práctica. Efectivamente, en la parte de los dones, pues nosotros vemos que son diversos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y hay una parte muy interesante que plantea, te decía, Rick Warren, porque él habla de una forma, que habla de una formación espiritual, habla de una oportunidad que tenemos para poder servir de corazón. El Señor nos ha provisto ya de recursos, ¿ve? Se está formando este acróstico, FOR, vamos a la M. Tú tienes tu propia individualidad, tu propia personalidad, que ahora siendo transformada y renovada, ¿verdad? Por el Señor, pues entonces ahora tú estás siendo una nueva criatura y esto está a los ojos de todos los demás. Y esto, hermano, te decía, nada, absolutamente nada de lo que te ha pasado en la vida, nada de lo que ha venido a ser parte de tu experiencia, que es todos tus antecedentes, pues nada de esto es desaprovechado por Dios. Este acróstico de forma, Rick Warren lo explica de continuo en esta parte de los dones, pero es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque en estos dones que el Señor nos da, yo quisiera que tú tengas presente que estos dones son herramientas que Dios da para hacer el trabajo que Él quiere que nosotros realicemos en esta tierra. Este propósito de salvarnos no solamente es para librarnos de una condenación, sino que también en este tiempo de vida nosotros podamos poner al servicio de los demás, pues no solamente todo nuestro ser, todo lo que conforma ya nuestro ser, sino que esos dones que el Señor nos ha dado, ahora ponernos al servicio de los demás. Y esto no es un don que tú escojas, sino que esto es dado
por el Espíritu de Dios. En su libertad que Él tiene, Él a cada uno nos da como Él quiere. Ahora, estos no solamente son dados para, vuelvo a insistir en esto, para el servicio de la iglesia, hermanos. No confundamos las cosas. No tenemos que secularizar, ¿verdad? Ni tampoco decir, yo soy hábil para llevar a cabo una disección de un animal. Bueno, eso no solamente puedes decir, bueno, pues eso es una habilidad que yo he desarrollado o es algo que yo he aprendido, sino que todo lo que tú eres, todo lo que te ha dado esa forma en este acróstico, no solamente está al servicio del prójimo, del inmediato, del que puede ser no cristiano, sino también de tu misma iglesia, pero también del mismo cuerpo del Señor. Esto, te vuelvo a insistir, es una función expansiva, es corporativa, es más allá y no solamente exclusiva de la iglesia. Entonces, fíjate cómo en todas las cosas Dios tiene precisamente en cada uno de nosotros una obra maestra. Que comentaba Rick Warren que esta palabra en griego es la palabra poema, y en donde tu vida no es un eslabón perdido ni abierto, sino que conforma parte también de un momento histórico, de un contexto también social, histórico, porque pues estamos viviendo en este tiempo, y ve qué importante en este tiempo como todos los saberes empiezan a coordinarse y todos están trabajando en común. Yo estoy viendo también una revelación en todo este tiempo de la obra del Señor y de lo que nosotros como iglesia tenemos también que discernir, hermano, y eso es algo fundamental que no puedes perder de vista. Si hay mayor comunión con el Señor en esta parte del espíritu ferviente, también no solamente hay mayor revelación, mayor intuición, sino que también es esta parte de la comunión de poder escuchar la voz de Dios a través de todo esto que está sucediendo, pues también nos está marcando directrices para que nosotros podamos seguir por esos caminos o por esos pasos que yo te decía acerca de la voluntad del Señor. Fíjate que los dones también, hablando rápidamente de esto, cumplen una función de adorar a Dios, de exaltar su nombre. Y te hablaba de darle eh, gozo al Señor. Cuando tú te entregas en esa dedicación, en ese servicio, ¿verdad?, al Señor, eso a Él le agrada. Pero cuando tú ejerces, descubres estos dones y los pones al servicio de los demás, eso también es algo que al Señor le agrada en gran manera, porque sabe que estás cumpliendo con el propósito que tienes, no solamente en tu vida personal, sino también en el servicio del prójimo y de la iglesia, y que todo esto pues lleva precisamente también a una edificación. Hay mm, muchas cosas que podemos hablar acerca de los dones, pero también fíjate, es importante que en este trabajar de los dones, tú puedas ejercerlos también en toda área de la vida. Pero también tú tienes que rodearte precisamente de estas personas, ¿verdad?, que hacen que tu don se fortalezca. Y aquí estamos hablando de la iglesia, aquí estamos hablando de una función, ¿verdad?, de una tarea que tenemos que hacer todos como iglesia, no solamente del descubrimiento, sino del poder poner a la obra esto, porque ciertamente, hermano, hubo una parte que yo te quiero leer, que cuando nosotros estamos conectados con Dios y nosotros podemos descubrir en Dios estas capacidades, estas habilidades, estos dones que Dios nos ha dado, entonces
pues hay un gozo en nuestro corazón. Y uno de los indicadores en donde tú puedes decir, de aquí soy, es porque eso que tú haces, puedes estarlo haciendo todo el día y no te aburres, no te cansas, quieres más. Hermano, pues estás ya en una buena dirección, estás en ese descubrimiento de para qué estás en esta tierra, ¿no? Pero también es importante, y esto lo subrayé en uno de estos mensajes, es que con quien te acostumbres a pasar el mayor tiempo, va a marcar una diferencia en tu vida. Y fíjate, hermano, que esto es algo muy, muy importante que tenemos que considerar, porque en la maquinaria del esquematizo de este mundo, pues nos vamos a encontrar también con personas, nos vamos a encontrar a lo mejor con distracciones, a lo mejor con cosas que te van a desenfocar muy fácilmente de lo que Dios quiere que tú hagas, y puedes inclusive en ese desenfoque perder las cosas que el Señor te ha dado, o retrasar el proyecto de Dios por un tiempo. Y esto, hermano, es algo que tú tienes que estar muy alerta, porque en todo este capítulo está esa invitación precisamente a que no nos distraigamos, que el que tiene que hacer una cosa, la haga. Y te leía en el versículo 11 que no seamos perezosos, no lo dejamos para después, tenemos que ponerlo por obra, porque esto requiere un espíritu ferviente, ¿no? Todo es este proyecto que tiene Dios, todo este plan que tiene Dios, tiene que ser llevado a la práctica. Entonces, no pierdas de vista, porque si tú te acostumbras a una persona, a una actividad, a el rutinario o el cotidiano que te presenta la vida, entonces tú no estás en esta parte de que no te conformes a este tiempo. No estás escuchando la voz del Espíritu, que Él mismo te está diciendo que Él te pide que tú te presentes delante del Señor como te presentas ante una posibilidad de trabajo, de empleo, ¿no? En donde tú te presentas con todas tus cartas, con todas las cosas la experiencia que tú ya has adquirido, con toda la preparación que tú ya tuviste, y le estás poniendo al servicio de los demás, hermano, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. O sea, ciertamente en la marcha vamos a aprender, pero todo eso que tú dedicaste tiempo, esfuerzo, vida, ahora tú le estás presentando delante del Señor. Así que en esta parte de quién es el que está siendo el dueño de tu tiempo, de tu atención, de tu disponibilidad, si no es Dios, hermano, tú estás ya conformado al esquema que el diablo te está poniendo, y tú no estás siendo obediente. A lo mejor suena esto así como que, que que te estoy diciendo algo, pero realmente te estoy alertando, porque esto está en la palabra de Dios. Tenemos que estar alertas, 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 alertas con esto que estamos haciendo, porque realmente si es Dios el que está siendo el objeto de todo lo que tú haces y está siendo glorificado su nombre, si tú estás, porque ahorita vamos a seguir con eso, si tú estás obedeciendo lo que Él hace, lo que Él te dice que hagas, perdón, entonces pues tú vas a ser lleno de entusiasmo. Y entusiasmo es una palabra también muy buena, porque es en Teos, en Dios. Dios es el que tiene que ser el que esté generando, ¿verdad? Esa energía en tu vida para que hagas lo que tienes que hacer. Fíjate, la palabra entusiasmo es una palabra divina, ¿no? Porque es Dios contigo haciendo las cosas. Y eso es algo que, bueno, pues le queda muy, muy claro a Pablo en su caminar con el Señor. En el capítulo 13, hermano,
yo veo algo muy interesante que es ciertamente sí que nosotros nos tenemos que someter a nuestras autoridades. Y fíjate que no solamente es en la cuestión civil en el que tú tienes que hacer las cosas y volvemos al punto, no está dividido aquí lo secular porque hubo un tiempo en el que inclusive las cosas religiosas decía, en lo secular o religioso, no, pues aquí una vida es la tuya y tú eres en todas. Entonces el Señor quiere integridad en tu vida, no solamente en tu alma, en tu espíritu, sino también integridad en todas las áreas donde tú te desenvuelves. Y yo tengo compromisos civiles en donde a veces por cuestión del trabajo tú tienes que rendir, por ejemplo, una rendición de cuentas y tú tienes que hacerlo en verdad y también lo tienes que hacer ante probablemente algunas dependencias oficiales y eso es parte de tu responsabilidad como ciudadano, pero pues también como un cristiano, ¿verdad? El legítimo y que está obedeciendo las instrucciones de las autoridades. Pero también tenemos compromisos sociales en donde tenemos también roles que cumplimos, pero en todos tú tienes que ser el mismo siempre. Tiene que haber honra a Dios en cada área de tu vida en donde tú te desenvuelves. En las obligaciones morales, hermano, que también nos está marcando este capítulo, nos está hablando de un nivel de moralidad alto, en donde se nos están eh, manifestando en nuestro ser valores. Muchos de estos valores los hemos adquirido en nuestra familia, pero también cuando tú empiezas a conocer a Dios y lo conoces a Él, te vas dando cuenta de qué es eso que le agrada, qué es eso que le disgusta. Y también fíjate que en esta parte de lo que le disgusta es muy interesante ver en Éxodo 20 que los mandamientos empiezan siempre con un no. No, 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 y puedes marcarlos en tu escritura en Éxodo 20 y te vas a encontrar con 10 no, en donde el Señor te dice no esto, no lo otro, no, no y no, no lo hagas para acabar pronto. No, no lo hagas. Y cada una de estas frases que tú vas a encontrar que hablan hacia acerca de dañar tu propia persona, dañar al otro, a un tercero, pero también el ofender a Dios. Esos no están direccionados no solamente a ti mismo, vuelvo a repetirte, a tu prójimo, a los que tienes inmediatos, sino también hacia Dios mismo. Y esos no tenemos que ponerles mucho cuidado porque ahí están los valores que también el Señor está transmitiéndote de cómo es Él, de quién es Él. Y te decía, Él jamás va a pedirte algo que Él no sea o que Él no haga. Entonces, ahí hay integridad también en estas cosas que nosotros podemos ver en las cosas del Señor. Estamos expresando también con esto que nosotros estamos identificados con la obra del Señor Jesús. Fíjate, en el versículo del capítulo 13, en el versículo 14, dice que te vistas del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esta palabra de proveáis es pronoia, es una palabra interesante también, porque dice que es planear anticipadamente, prevención, presentir, plan premeditado, hacer preparación para o proveer para. Y se deriva de la palabra pro, que es antes, y noeo, que es pensar, contemplar. Y aquí Pablo les prohibió a sus lectores hacer preparativos para la gratificación de sus deseos carnales. Fíjate, nosotros podemos ser proveedores, Euni. Tenemos que ser proveedores
de satisfactores que tenemos en nuestras propias hogares, en nuestras propias personas. Pero también, fíjate, aquí hay una invitación porque el Señor viene. El Señor Jesús eh, ha prometido que Él vendría y ha también expresado algunos indicadores, ¿verdad? De cómo el día nadie lo sabe, pero que también cuando se acercaran ciertas cosas era porque también se estaba acercando la venida del Señor. Y si tenemos eso en la mente, es como algo que tenemos que tener muy presente, que el Señor va a venir en cualquier momento, pues ciertamente tenemos nosotros que estar alertados. Pero volvemos nuevamente al punto, no estamos exentos de una sociedad y de un mundo y de una propuesta, ¿verdad?, para este tiempo del príncipe de este mundo. Hay una propuesta. Y la propuesta que está presentando, hermanos, pues cada vez tiene mayores adeptos, cada vez más yo puedo darme cuenta que las personas estamos siendo como más consecuentes en cosas que a Dios le desagradan. Y eso es algo erróneo, hermanos, y eso es algo que tiene que alertarnos precisamente a las cosas divinas, a las cosas de Dios, a las cosas que no podemos nosotros participar de ellas porque de alguna manera ya nuestra integridad se va diluyendo y al ratito ya no vamos a saber si quién lo dijo, fue palabra de Dios o fue de este mundo o quién lo dijo. Y nosotros tenemos que tener una línea por la que el Señor ha trazado que tenemos que ir, tenemos que caminar. Y en esta parte, fíjate, dice que no proveáis. Y esta es una parte delicada porque habla de una persona que definitivamente en su alma, o sea, no hay una conexión divina, pero también ya en su alma, en la parte mental, existe una visualización de lo que quiere hacer y está ya planificando, está ya haciendo toda una estrategia para que esto que él desea en su carne se dé. Y esto es delicado, vuelvo a repetirte, porque entonces no hay conexión, no hay comunión con Dios, por lo tanto Dios no está en esos planes, es tu alma, es tu yo el que te está controlando, el que te está dominando y en donde las cosas de Dios las has dejado aparte. Y eso es algo que el Espíritu Santo se va a constreñir. Esto es algo en donde Él se va a apartar. Y a lo mejor podrás sentir un gusto, un gozo en tu carne, porque lo que tú visualizaste, lo lograste, lo obtuviste, lo disfrutaste, pero definitivamente a Dios no le agradó y el Espíritu Santo, que es tu compañero de este tiempo, está entristecido, está alejado, está lejos. Ahora, esta parte es interesante que no la perdamos de vista, hermanos, porque de alguna manera Pablo nos está alertando. Ciertamente hay cosas que tenemos que hacer, deberes que tenemos que cumplir, pero no pierdas de vista. El Señor viene, pero junto con el que el Señor viene, también puede ser que en un momento te distraigas, pero tú tienes que estar inmediatamente volviendo al camino del Señor, buscando esa comunión con Dios, pidiéndole esa dirección al Señor, que te dé ese discernimiento de las cosas que tú estás ya pensando hacer o que estás discerniendo, ¿verdad? Que no son del Señor, que son propias, pero estás dispuesto a alejarte, ¿verdad? Como el hijo pródigo, con todo lo que tú quieras y poder estar en ese estado, yo creo que por eso se llaman break, ¿verdad? Rompimiento con las cosas divinas y tú te apartas y tú estás en ese rato de China libre y pues hermano no podemos saber qué puede suceder en ese momento, en ese tiempo. Por eso hay que estar alertas. Y finalmente el capítulo 14 tiene nuevamente una situación que nos llama
no, nos tiene que llamar la atención. Fíjate que habla de una ley de la libertad en donde cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables delante de Dios. Eh, Puede ser que nosotros estemos en desacuerdo en muchas cosas con muchos hermanos aún con la misma fe o con lo que pudiera parecer también una fe cercana. Y por eso tenemos nosotros que estar conociendo a nuestro Dios para no caer en esos errores o en esas trampas que el enemigo pues nos está poniendo también. Eso es muy necesario, es súper importante. Entonces, hay una invitación en esta ley de la libertad, una, que tú eres responsable delante de Dios. Por otro lado, eh, cuando se está hablando aquí, porque hay que recordar que en las leyes de los judíos, pues había cosas que ellos tenían que seguir, pero así, al pie de la letra. Y la parte de la alimentación era algo para ellos muy, muy evidente en su diario, en su cotidiano, en su diario vivir. Y aquí había una discrepancia entre las personas que eran gentiles y las personas que eran judías acerca de la comida. Y aquí Pablo pone un alto y dice, por favor, aquí, a ver, cada uno es responsable de su propia vida, pero no caigan en trivialidades ni tampoco vayan a caer en situaciones en donde ustedes van a dejar de ser por simplemente comida. Pero también hay ciertas cosas que había que apuntalar porque en las prácticas gentiles pues también había cosas que no venían o no eran correctas delante de Dios, como por ejemplo había muchos cultos, muchas ofrendas que se hacían a los dioses antiguos, en donde se ofrendaba pues alimento, se ponía delante del ídolo y después de un cierto tiempo, pues ese alimento o eso que se ponía lo consumía la gente. Entonces definitivamente eso era abominación para el Señor. Y eso como cristianos pues lo tenemos que entender, que el Señor es uno y ya nada sacrificado a los ídolos, tenemos que participar con ello. Y ahí sí, hermano, no había discrepancia. Sí, eso era y era. Pero era la cuestión de los alimentos aquí lo que estaba causando un ruido tremendo. Entonces, hay un versículo que te lo quiero leer en el 14 que dice 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hay algo que nosotros ya tenemos, es nuestra salvación, nuestra adopción, ya ese caminar con el Señor después de un tiempo, eso ya lo tenemos, hermano. Pero habrá cosas, sin duda, decisiones que tú vas a tomar o que yo voy a tomar y que vas a hacer precisamente en esa rendición de cuentas cuando nosotros estemos delante del Señor. Ahí yo creo que ya ni vas a pensar en que X le gustaba tomarse de vez en cuando una copita de vino o yo ni olerlo, ¿no? O X cosas. Yo creo que ahí ya no vas a entrar en esa controversia con el Señor porque estás de cara a cara con Él. Y yo creo que ahí sí, tus palabras y lo que tú hiciste es lo que, en lo individual, es lo que contará cuando estés delante del Señor. Y delante de Él, en esa balanza que Él sin duda va a tener, porque Él es un Dios justo, pues entonces estará el otorgamiento de esos premios o de esa posición cuando ya estemos en ese momento para estar o morar con Él por la eternidad. Eso es lo que está en juego, pero es hasta entonces. Pero sí, por ciertas cosas, en cuanto a la libertad, tú vas a tener una elección, pero tienes que tener en cuenta que en la elección que hagas, si esto honra a Dios, si esto glorifica a Dios, pues entonces no habrá problema. Pero si tú sabes que eso
no está honrando a Dios, sino por el contrario, esto está causando una situación o una ruptura, o ya la causó en tu propia vida, pues definitivamente que eso no era correcto hacer. Y una última parte de este capítulo 14 que habla acerca de la ley del amor. Fíjate que es muy interesante lo que aquí plantea, porque eh, yo lo que veo en este capítulo 14 es quién es el débil de la fe. ¿Quién? ¿Quién es un débil de la fe? ¿Y quién es un fuerte de la fe? Y yo llego, hermano, a comentarte lo siguiente. En aquellas cosas, en aquellas debilidades o en aquellas fortalezas que tú presentes, pues los puntos fuertes van a ser las áreas en las que tú te puedes relacionar y que no te van a arrastrar ni vas a caer en ellas. Y las partes débiles van a ser aquellas que tú vas a tener que evitar porque son precisamente debilidades tuyas. Y a lo mejor es un ejemplo que yo quiero mostrar, a lo mejor no es propiamente el que aparece aquí en la escritura, pero estamos hablando de lo que puede ser. Yo, por ejemplo, escuchaba hace un tiempo a un matrimonio que había tenido problemas con el alcohol. Y ambos decidieron, después de que llegaron a la conclusión que realmente esto los estaba afectando, no solamente en la cuestión relacional de ellos, sino también de sus hijitos. Pero también estaba una situación en donde el dinero se iba y no alcanzaba. Y esto, pues había necesidades, había factores que los hacían sentir que por no suplirlos se sentían miserables, se sentían muy mal, pero pues desde luego ya el disfrute que habían hecho en alcohol, del recurso que ellos obtenían, pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pues realmente era incorrecto. Y ambos toman una decisión y se van a estas pláticas de Alcohólicos Anónimos, y en estas pláticas pues desde luego les asignan a una persona que puede estar inmediata, disponible a ellos cuando sientan esa necesidad de volver a beber. Y ellos inmediatamente acuden a este llamado y procuran estar con ellos, pero hay momentos o había momentos en los que ya era tan fuerte esto que tenían y entonces no llamaban y volvían nuevamente en esta caída. Y ellos llegaron a la conclusión de empezar a alejarse, uno de las amistades que obviamente los llevaban a esas prácticas, una. Otra era el evitar tener todo tipo de tentación, de botellita, de antojito, ¿verdad?, dentro de la casa, pues para que no pudieran ser arrastrados por ese gusto. Y también, pues ellos decidieron tomar más en serio esto de las ayudas, ¿verdad?, que les podían ofrecer y poderlo hacer. Pero también se dieron cuenta que aunque todo esto lo estaban haciendo, había un vacío en sus corazones y una necesidad de que alguien verdaderamente pudiera arrancar del corazón esa tristeza, esa soledad, eso que estaba dentro de sus almas. Y es el punto en donde ellos conocen o de la palabra de Dios o entran en contacto con un siervo de Dios, y entonces al hablar la palabra empieza a impactar la palabra en sus vidas. Y hermanos, definitivamente no solamente el Señor suplió, llenó, limpió todas estas áreas, sino que completamente ellos dejaron de hacer estas prácticas y ahora poder considerar al alcohol pues de una manera completamente diferente. Eran áreas débiles en donde ellos ni por error tenían que andar por allí. Pero pues cada uno puede pensar en cuál es esa área débil en donde es arrastrado, es llevado.
En el caso de esta familia, pues tuvieron que cortar con amistades, cortar con personas que ya venían con muchos años de conocerse. Y después, fíjate, lo más hermoso, y volvemos al punto, que en la forma, en el acróstico que yo te decía, todas estas experiencias que habían vivido, pues ahora ellos les estaba dando el Señor esa iluminación de que las personas con las que ellos se relacionaban también estaban en una situación similar a las de ellos y que no hay otra persona, ¿verdad?, que pueda llenar esos vacíos más que el Señor Jesús, la palabra de Dios, esta transformación que tenemos en Dios. Entonces, fíjate qué hermoso es esta parte donde de que tenemos aquí que tener ese cuidado, uno, en andar en las cosas de Dios y alejarnos de las cosas que nos están atrayendo o nos están haciendo caer. Por otro lado, hay una pregunta, dice, ¿puedo hacer esta actividad? Piensa en la tuya, ponle un nombre. ¿Puedo hacer esta actividad sin caer en pecado? ¿Estar a solas con alguien? ¿Me está produciendo a mí alguna, lo que comentaba, ¿verdad? Hace un momento con esto de que te leía, de esto de proveáis, ¿verdad? Del proveáis. Ya está mi mente maquinando lo que yo puedo hacer. Hermano, eso es muy fácil. Y eso es algo en lo que se puede caer de una manera en segundos, en minutos. Y si tú das pie a que esto se prolongue y se prolongue, hermano, nadie que está cerca del fuego se va a ir sin quemarse. Esta es una realidad, esto es cierto, esto es una situación de vida y por eso es importante que podamos reconocerla, pero para también poderla evitar y ponerla por obra. Entonces, la pregunta era, ¿puedo hacer esta actividad? Ponle ahí lo que para ti está siendo un problema sin caer en pecado. ¿Puedo influenciar a otros para bien en vez de que esas cosas influyen en mí? ¿Tú eres un elemento transformador o es eso otro que te está arrastrando y que te está controlando al grado de que tú estás dejando no solamente, volvemos al punto, la cuestión del pensamiento, sino que ya se están involucrando las emociones y también se están involucrando tu voluntad? Fíjate qué delicado es el poder tomar algo muy ligero, porque esto realmente es algo que te puede arrastrar y te puede llevar a situaciones muy delicadas en donde no solamente puedes pecar contra tu propio cuerpo, sino que también puedes, ¿verdad?, afectar tu familia, tu entorno, tu iglesia, porque el pecado tiene ese poder de destruir no solamente afectar tu propia vida, sino todo tu entorno. Y si tú eres parte de una iglesia, de un cuerpo, ¿verdad? O del cuerpo de Cristo, pues también lo estás afectando, lo estás dañando. Otra de las cosas que quisiera comentarte es qué es tener una fe débil. La fe inmadura, que aún no es suficientemente fuerte para enfrentar las presiones externas. Una fe débil es una fe inmadura que no está suficientemente fuerte para enfrentar las presiones externas. Y esto, hermano, es lo que estamos hablando. Tú no puedes jugar con algo que tú sabes que te va a arrastrar, porque entonces estás haciéndote a un lado de las cosas de Dios y estás considerando, nuevamente volvemos al punto, las cosas del yo, las cosas con las que tú venías viviendo antes. Pero el Señor ahora está haciendo una nueva creación en ti. Pero Él quiere que tú estés también enfocado en estos proyectos de Dios. Por eso te decía, hay propósitos comunes. Hay un momento en nuestras vidas en donde todas las colaboraciones se unen en un solo corporativo y entonces todos trabajamos para el mismo fin, definitivamente. Y termino nada más con esto, en el 14, que el pecado
no es un asunto privado, hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando. Todo lo que hagamos no solamente afecta nuestra vida en lo personal, sino también afecta a otros y también debemos pensar en los demás. Porque una fe débil, hermano, si tú estás en ese caso, pues puede haber otro hermano que tenga una fe débil. ¿Y qué va a suceder? Si ve que tú estás cayendo en una determinada situación, al ratito pues va a ser el pretexto, ¿verdad? Para decir, esto es igual, no hay diferencia con Dios que sin Dios, entonces yo sigo igual, yo me voy por el mismo camino. Y entonces lo que te decía hace ratito, el plan, el proyecto de Dios queda frustrado o queda detenido o queda retrasado y entonces no hay un avance, no hay una eficacia en el pueblo de Dios. Y hermano, es muy importante que podamos ser conscientes de estos 3 capítulos formidables de Romanos, porque de alguna manera estamos viendo ya el para qué. ¿Para qué fuimos salvados? Pues fuimos salvados también para un servicio, para una dedicación que glorifique a Dios, en donde el propósito, el plan que diseñó para ti se cumpla, pero también para que en el corporativo que formamos cada uno de nosotros como iglesia podamos ser eficaces y podamos llegar a esos objetivos que el Señor ha plasmado en el cielo, en su libro, ¿verdad? Para que nosotros como personas, como familia, como sociedad, como iglesia, como nación, como naciones y principalmente como el cuerpo de Cristo, podamos tener esta eficacia, este impacto mundial. Entonces, pues hermano, pues vamos a continuar leyendo este libro de Romanos. Ya tenemos los últimos capítulos que no dejan de ser también interesantes, no dejan de ser también prácticos. Te decía que en estos últimos 6 yo veo una práctica de Pablo en ya la cuestión ya vivencial del cotidiano vivir. Y pues bueno, pues tenemos que considerar estas cosas de Dios y poderlas poner no solamente en nuestro corazón, ¿verdad? Sino que también las pongamos por obras. Porque si estamos expresando una fe, dice que la fe sin obras, pues está muerta. Entonces tenemos que expresar nuestra fe. Y hermano, pues yo te agradezco mucho que hayas estado en este tiempo conmigo, que hayas podido tomar nota de esto y si no, pues reflexiona esto, lee nuevamente estos capítulos. Definitivamente no estamos agotando todo el libro de Romanos, es solamente como un general, ¿verdad? De cómo viene el consecutivo de este libro. Y bueno, pues estamos llegando al final para la próxima entrega. Y te invito nuevamente a que leas estos últimos capítulos y veas qué práctico y qué pertinente para todos los tiempos es este libro. Y bueno, habrá una parte final que será el camino romano que quiero compartir contigo para que lo tengas presente y lo marques en tu Biblia y esto será pues para la próxima entrega. Pues te agradezco mucho que hayas estado conmigo y pues eh, mi cariño y respeto para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima entrega. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que estés viéndonos y que Dios te bendiga. Muchas gracias.